Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una ocasión más a un nuevo video. Espero se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es una explicación general de la plataforma de InDrive. Así es, hoy vamos a hablar sobre InDrive y qué es exactamente lo que vemos en la plataforma, módulos que tenemos, todo lo que puedes ver en esta plataforma y te voy a dar una explicación general totalmente de la aplicación. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal, le des manita arriba al video y te sientes porque este video va a ser algo largo. Primero que nada vamos a entrar a InDrive y en este caso la plataforma pues lo primero que nos lanza es su interfaz. ¿Qué podemos ver en su interfaz? Pues bueno, aquí nos dice que está solicitando viajes. De hecho nos podemos conectar si nosotros queremos. Para recibir notificaciones de solicitudes, completa la verificación de fotografía de confort y activa otro tipo de viajes para recibir más solicitudes. Recarga tu saldo, tengo menos 14 pesos. Ok, me pide recargar saldo para que yo pueda en este caso ver solicitudes o en este caso me dé las solicitudes que hay en este momento. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita vamos a dar una explicación general totalmente de la plataforma y vemos al final cómo recargar saldo, que eso se los voy a mostrar en otro video, pero igual lo vamos a ver aquí mismo, ¿va? En este caso, lo primero que vemos al principio de la plataforma es esta interfaz. En la parte inferior vemos desempeño y vemos cartera. La primera opción que tenemos es las solicitudes de viaje, la segunda es desempeño. Aquí nosotros podemos ver el nivel que somos. Tu nivel de esta semana es, en este caso es nivel básico. Podemos tener un ingreso, el ingreso de hoy es de 1500, en este caso nuestro objetivo, pero es de 0 pesos. Saldo bajo en la cartera, tenemos menos 14 pesos, 0% de bonificación, logros y recibo semanal. Es lo que podemos ver directamente en desempeño. Si nosotros queremos ver los beneficios de, en este caso, de platino y todo eso, pues podemos entrar aquí directamente para que podamos ver todos los beneficios que nos proporciona la plataforma. ¿Quieres obtener el estado de platino? Pues bueno, completa 50 viajes antes del 19 de julio, mantén la calificación arriba de 4.80, pagos por el servicio el servicio bajos, conserva la mayor parte de lo que ganas. Obtén más ingresos con los beneficios platino. Primero en obtener solicitudes, ver las solicitudes de pasajeros antes que otros conductores, 20% más solicitudes. Soporte con prioridad alta, ayuda más rápida en cualquier problema. Perfil destacado. Los pasajeros eligen a tales conductores un 15% más a menudo. Beneficios de alianza, disfrute de descuento de nuestros socios. Desbloquea beneficios platino, faltan 50 viajes, necesitas hacer 50 viajes para que puedas desbloquear este nivel. En este caso, pues son niveles que la plataforma te proporciona. Yo estoy en nivel básico hasta el momento. Puedes aquí modificar tu objetivo o puedes ver los ingresos, ya sea de este día, de la semana o del mes. Puedes ver este mes o puedes ver el mes pasado, el mes antepasado. Aquí nada más generé un viaje de 157 pesos, 14 kilómetros. Por kilómetro 11 pesos con 25 una solicitud. De hecho nosotros casi esta plataforma no la manejamos. El mes de abril fueron 152 pesos con 47 centavos, 7.4 kilómetros, 20 pesos con 60 centavos por kilómetro y una solicitud. Pago por el servicio e impuestos 29 pesos con 53 centavos. Todo esto lo podemos ver aquí directamente en la plataforma y esta información la puedes ver semanal, mensual o del día. Si te das cuenta tiene el parecido a otras plataformas, pero bueno, vamos a la parte de acá y ahora nos vamos a ir a la parte inferior nuevamente y vamos a la opción que dice cartera. Aquí en cartera dice que nosotros tenemos un pago de comisión de 13.99%. El pago por el servicio de InDrive es justo, según ellos. 14 pesos de negativo, recarga para obtener solicitudes. Si yo no recargo, no me va a mandar solicitudes. Medios de pagos que acepto. Puedo aceptar medios de pago como SPAY o Kodi. Las dos plataformas las puedo aceptar sin problema alguno. Si quieres agregar tu cuenta clave de SPAY, aquí la puedes agregar. Y nada más la agregas aquí para que cuando algún usuario quiera pagar con clave y tú aceptes el método de pago por medio de SPAY, pues prácticamente a él le salga esa clave interbancaria para que pueda pagar el viaje o el servicio que está solicitando. Por medio de Kodi, pues ya prácticamente es que tú muestres el código QR. Aquí los pasajeros pueden pagar los viajes mediante una transferencia bancaria a tu cuenta. ¿Aceptar solicitudes? Claro que sí, sin problema alguno. Si yo le doy aquí recargar, yo aquí puedo recargar saldo. Puedo recargar desde 130 pesos hasta 360 o puedo recargar más dinero. Si yo quiero recargar 1000 pesos, puedo recargar 1000 pesos. En este caso podemos aquí darle ir.
y te va a decir aquí la información, tu nombre, apellidos, tu número de teléfono, el correo electrónico y darle continuar pago. De hecho, creo que la plataforma misma te dice cuando vas a recargar aproximadamente cuántos viajes puedes hacer con ese dinero. Son 11 viajes, 260 pesos son 22 viajes, 390 son 33 viajes. Prácticamente es lo que podrías, es un aproximado de lo que estarías haciendo en viajes directamente con la plataforma si tú recargaras ese dinero que te está dando ahí como sugerencia. Si tú quieres recargar más dinero o menos dinero, pues lo puedes hacer sin problema alguno. Creo que el mínimo es de 30 pesos. Vamos a ver. No, el mínimo es de 50 pesos. 50 pelucholares. Le puedes dar aquí recargar de manera segura. Y aquí prácticamente le das continuar pago. Y ahí te va a decir procesando, recibirás una notificación. Te aparece InDrive, escanea el código QR para realizar el pago. Puedes hacer por Kodi o por algún otro medio. Bueno, habiendo hablado todo esto de la plataforma de InDrive aquí al principio, pues nos siguen sin aparecer. Mira, aquí de hecho está una solicitud. Si tú te das cuenta y le das clic aquí a la solicitud, bueno, dice que fue cancelada, ya no nos dio la opción, pero te aparece ahí varias opciones, como que te aparece el monto, te aparece toda la información de lo que es el viaje. Ahorita vamos a ver si entra otra solicitud. Vamos a darle clic en la parte superior al lado izquierdo de la pantalla. Vamos a ver estas tres barritas que se desplazan. Y aquí viene tu nombre. Viene la calificación en estrellas. Viene cuántos viajes llevas con la plataforma. Viene la ciudad, que si queremos ver de ciudad a ciudad. Academia de conductores. Aquí tú puedes obtener un tutorial de todo lo que es la plataforma y todo ese tipo de detalles, ¿va? Ahí tú puedes, ¿cómo se llama? Puedes estudiar más que nada como conductor, todo lo que puedes conllevar, en este caso el día a día, qué puedes hacer si pasa algún incidente o algo por el estilo. Mira, tenemos este viaje, te dice que está a 2.8 kilómetros y va a 6.7, está pagando 82 pesos, va del punto A al punto B, tú puedes ver aquí el punto A y el punto B, tiene una calificación de 4.78, 166 viajes. Y prácticamente tú podías contraofertar ese viaje. Si tú te diste cuenta en la pantalla, te da tres opciones para contraofertar los viajes que nos está brindando. Otra de las cosas que aquí también tenemos cartera, lo que vimos acá abajo, de ciudad a ciudad. Si nosotros queremos ir a alguna ciudad, aquí podemos probar poniendo de la ciudad de Tijuana a Mexicali y podemos poner, no sé, 500 pesos por asiento, son 4 asientos, son 2,000 pesos, ¿no? Un ejemplo. Podemos ver lo de flete, aquí podemos dar de alta nuestro vehículo o en este caso podemos ver si hay algún flete que la gente quiera llevar, alguna mudanza que quiera hacer y cuánto está pagando por esa mudanza. Préstamos, esto es para conductores que ya tienen bastante tiempo trabajando con la plataforma, les da el beneficio de poder obtener un préstamo. Si te das cuenta aquí, si yo le doy clic aquí, aún no se aprobó el préstamo, conduce más y desbloquea futuras ofertas. Gana un mínimo de 5,000 al mes, conduce por 6 semanas seguidas y completa 4 meses activos con InDrive. Vamos a darle a aceptar, vamos a devolvernos. Y vamos a irnos a notificaciones, las notificaciones que te da. Seguridad en tus manos, añadimos grabación de audio para más protección. Puedes grabar y compartir si es necesario. Vamos a irnos aquí a seguridad, todos los módulos de seguridad que tiene, soporte, contactos de emergencia, llamar al 911, soporte de seguridad proactivo, verificación de pasajeros, proteger la privacidad, mantener la seguridad en todos los viajes y accidentes paso a paso a seguir. Puedes obtener varios módulos de información de seguridad directamente en la plataforma. Entonces todo esto lo puedes ver directamente desde InDrive aquí mismo. Vamos a regresarnos, vamos a la configuración. Puedes el navegador, puedes utilizar Maps, puedes utilizar Waze, dependiendo de lo que tú quieras, o en este caso el navegador predeterminado que trae la plataforma. Apariencia, dependiendo del sistema. Si tú lo quieres oscuro, lo puedes usar oscuro. Si tú lo quieres claro, lo puedes usar claro y así lo puedes determinar. Dejar ya por default. Unidades de distancia, puedes medir por kilómetros o millas. Vamos a usar por kilómetros aquí en México. El idioma puede ser predeterminado, que es en este caso español, o puedes agregar algún otro idioma. Botón de abajo, en este caso el de InDrive. Vamos a dejarlo. No apagar la pantalla exactamente. Documentos legales, cerrar sesión o eliminar mi cuenta. Ahí tú puedes hacer todo ese tipo de situaciones o de que si tienes alguna duda o algo por el estilo, todo lo puedes ver directamente aquí
en la sección de ayuda, que también nos aparece en la parte de abajo, que dice de ciudad a ciudad, entregas, flete y préstamos, problemas con la aplicación, acerca de InDrive, retrasos temporales en la verificación de documentos. Todo eso lo puedes ver directamente en la sección de ayuda, y eso es lo que nos proporciona la plataforma de InDrive, donde nosotros podemos cerciorarnos de muchas cosas, ¿no? Entonces, prácticamente la plataforma tiene muchísimas opciones que nosotros podemos contemplar. Si tú te das cuenta, aquí hay otro viaje, punto A, punto B. Ese es un servicio de entrega, 172 pesos en efectivo. Lo tenemos a 6.3 kilómetros. Podemos contraofertar por un precio de 190, 207 o 224. Este usuario tiene 5 estrellas y 3 viajes nada más. Entonces, para mí es un viaje que no se hace, ya que va de una zona peligrosa a otra zona peligrosa, mucho más peligrosa. Así que ténganlo en cuenta, muchachos. Prácticamente esas son las solicitudes que nos aparecen, y es como lo podemos manejar en la plataforma de InDrive. Ya dependerá de ustedes cómo es que lo quieran ver, qué es exactamente lo que buscan, pero realmente esta es la manera de todo lo que tenemos y de todo lo que hay en la plataforma. Tú te das cuenta, cuando hay algún precio que es justo como este, te dice precio justo, te aparece ahí en letras moradas, precio justo, lo cual la plataforma te indica que el precio pues no se debería incrementar. ¿Por qué? Porque ya está pagando un precio alto. Pero bueno, esto es prácticamente InDrive, es una explicación general de lo que podemos encontrar en la plataforma. Si tienen alguna duda, déjenmelo en la cajita de comentarios, ya saben que con gusto los puedo estar ayudando, y si no, lo investigamos y más adelante les avisamos, ¿va? Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video, suscríbanse al canal, denle manita arriba y hasta pronto.